Efesios capítulo 4, verso 32. Leemos esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como decíamos, vimos los otros días el valor que tenemos que darle, lo que significa realmente tener un hermano en Cristo. Primero, porque nosotros no escogimos nuestros hermanos. Ninguno de ustedes lo escogió, ni yo tampoco, sino que Dios lo ha escogido. Entonces, ya empezamos de esta base y decimos, ¿puede Dios escoger cosas que no tengan valor? Gloria a Dios. ¡Qué silencio! No se puede equivocar el Señor. Entonces, Él me ha escogido a mí y me ha dado a usted como su hermano. A usted lo ha escogido y me lo ha dado a mí como mi hermano. Yo no le escogí a usted para que usted sea mi hermano, ni usted tampoco a mí. Dios lo ha hecho. El que no esté contento con esto, que se vaya. Pero no hay otra manera. No se puede escoger a los hermanos. Dios es el que escoge su pueblo. Él es el que escoge, ¿no es cierto?, quién van a entrar y estar en su reino. Él nos ha escogido. Por eso estamos todos aquí. Nadie de nosotros podría decir que, ni yo podría, ni usted decir, tengo más valor que otro. El que juzga estas cosas es Dios. Si Dios nos ha puesto acá adentro, Él sabrá por qué. Amén. Lo que tenemos que hacer nosotros es lo que Él dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esto es algo de lo cual tenemos que meditar y pensar, porque esto ya no sucede en la iglesia, ya no está ese amor en los unos por los otros. Por eso que suceden todas estas cosas. Entonces esto no permite a Dios hacer lo que tiene que hacer. Si estas cosas que ya las sabemos, que las entendemos, no le damos el valor y no las practicamos, ¿cómo Dios va a darnos cosas más profundas? ¿Cómo vamos a entender otros misterios? Si no tenemos en este momento, no nos preocupamos por que se desarrolle esto en nuestra vida para poder experimentar su resultado. No basta saber, ámense los unos a los otros. Tendríamos que pensar, tenemos que detenernos todos y decir, ¿cómo será si todos nos amáramos como Dios nos ama? Como el Señor nos ama, y para esto Dios ha puesto en nuestros corazones su amor. Podemos hacerlo. Ahora pensemos, detengámonos. Si nos amáramos los unos a los otros como el Señor dice, ¿cómo sería la congregación? ¿Cómo seríamos? ¿Qué sentiríamos? ¿Qué recibiríamos en cada momento en que nos juntemos de parte de Dios? Si aún estando desparramados como estamos, y con disensión, y con pleito, y con cuantas otras cosas, Dios nos bendice y nos hace sentir su presencia, y nos da cosas maravillosas, y nos permite hacer cosas hermosas para Él. ¿Cómo sería si tuviéramos todo en la condición que Él quiere? Ahora, ¿por qué no podemos alcanzar esto? ¿Por qué? Si todos hemos recibido el mismo poder, la misma gracia, el mismo espíritu. ¿Qué es lo que nos separa de todo esto? El yo, la desobediencia. Porque la Escritura nos une y el Espíritu también. Si tributáramos obediencia a lo que nos enseña la palabra de Dios, a sus doctrinas, tendremos que estar todos de acuerdo. Sin embargo, a mí me parece, y yo creo, eso no es de la Biblia. ¿Qué dice Dios? Eso, hermano, eso, hermano, eso, hermano. Así estaríamos uno en Cristo, y Dios sabe lo que haría. Y bueno, esto al final de esta edad va a encontrar a la iglesia en esa situación. La va a encontrar a la iglesia. La iglesia va a estar así, los que quieran entrar, entrarán, y los que no quieren, no entrarán. Pero antes de ser arrebatada, la iglesia va a estar en este mundo y va a ser recibida, como ya tantas veces hemos dicho, como Dios quiere. No como los hombres le parece. Vemos que Pablo dice, escribiendo a los Efesios, y también en Colosenses, en el capítulo 3, verso 13, hay un pasaje que dice así: soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Habla de el perdón
de uno para con el otro conforme el perdón de Dios. Ahora, miremos nosotros. Todos sabemos, todos, porque todos sabemos que cuando ofendemos debemos pedir perdón. Amén. ¿Cuántas veces lo habremos hecho? ¿Cuántas veces nos habemos pedido perdón? Ahora, pero el apóstol Pablo acá nos dice a nosotros que debemos hacerlo de la manera, como dice acá en Efesios, como hemos leído, de que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. En Colosenses vemos de la manera que Cristo nos perdonó. Ahora, nosotros nos hemos perdonado tantas veces, o hemos pedido perdón. Amén. Pero ahora miremos. Pero, ¿cómo es perdonar de la manera que Dios nos perdonó en Cristo Jesús? ¿Cómo es perdonar de la manera en que Cristo nos perdonó? Acá en Colosenses dice, si alguno tuviera queja contra el otro, si tuviera queja, es decir, si es inevitable de que no pasen ni sucedan las cosas van a suceder, No enseña la Biblia en ningún lugar de que no vamos a tener situaciones y problemas, tanto en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, como hermanos, en la congregación. Los problemas van a haber por las diferentes formas de carácter como hombres que tenemos y que vamos yendo hacia un perfeccionamiento por medio del Espíritu de Dios. Las cosas van a suceder. Lo que tenemos que entender es, hermanos amados, que nos han sido dadas las doctrinas en la palabra de Dios para que en cada circunstancia, en cada situación, nosotros en ella encontremos la solución para el problema. Esto debemos entender. Es imposible que no sucedan las cosas. Van a suceder. Pero ¿qué pasa? Dios nos ha dado una doctrina tan perfecta que si el problema de la muerte ha sido solucionado, ¿cuál otro problema que pueda existir o que podamos llegar a tener no tenga una solución en la palabra de Dios? Y la cuestión del perdón es algo mucho más serio de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque si Dios ha de llevarnos a planos mayores espiritualmente hablando, y si nos ha dado cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni nunca han subido en corazón de hombre, hemos nosotros de preocuparnos por hacer las cosas conforme Dios las demanda, que son las únicas que dan resultado y son las cuales van a permitir que Dios perfeccione la vida de Cristo en nosotros. Porque no es que Dios va a perfeccionar al hombre viejo, no, es la vida de Cristo que está dentro de esta caja de barro para que lleguemos a dominar todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con este cuerpo. Es decir, para que cuerpo, alma y espíritu sean irreprensibles, es decir, para que nosotros gobernemos. Este cuerpo, en vez de ir a bailar, lo traemos a la iglesia, en vez de ponerse a bailar música mundana, lo hacemos que alabe a Dios, lo utilizamos para todas esas cosas, hasta llegar a gobernarlo. Amén. No presentéis los miembros, para que dijo Pablo, para la iniquidad, sino como instrumento de justicia en la mano de Dios. Amén. Vamos al perdón. Dice Pablo, como Dios os perdonó en Cristo. Y mirémonos nosotros. ¿Cómo éramos nosotros para Dios? Todos éramos enemigos. Todos nosotros habíamos ofendido a Dios, todos. Habíamos insultado a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Nos perdonó. Amén. Pero no es solamente que Dios nos perdonó, sino que Dios nos quería perdonar. Y nos andaba buscando para hacerlo. Porque ninguno de nosotros andábamos buscando el perdón de Dios, sino que Dios nos andaba buscando a nosotros para perdonarnos. Acá comienza esto para nosotros.
¿Cuántas veces nosotros hemos perdonado? Pero tenemos que entender esto. ¿Estaba en nosotros ese anhelo, ese deseo de perdonar? Tenemos esa experiencia de que hemos sentido esa aflicción, ese anhelo porque yo quiero perdonar a mi hermano. O simplemente hemos estado esperando que nos pidan perdón. Y cuando nos pidieron perdón dijimos, sí, te perdono. Pero miramos que Pablo dice, de la manera que Dios os perdonó en Cristo. Y de la manera que Dios nos perdonó en Cristo, no es que nosotros hemos ido a pedirle perdón a Dios, sino que Dios nos andaba buscando para perdonarnos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Nos hizo conocer, por medio de la luz de su palabra y de su Espíritu Santo, cuál era nuestra condición delante de Él. Y a raíz de eso nosotros hemos dicho, Señor, perdóname. Y Él nos perdonó. Amén. Ahora miremos, ¿por qué Dios hizo esto? Porque sabía que nosotros nos íbamos a perder. Entonces, ¿qué hizo? Nos dio la oportunidad de que nosotros nos arrepintiéramos para perdonarnos. Pero nos dio esa oportunidad porque Él anhelaba perdonarnos. Ahora, mirémonos nosotros. ¿Cuánto será que estamos anhelando, deseando con toda nuestra fuerza perdonar a alguien que nos ha ofendido? ¿Cuántos? Tal vez alguien tuvo alguna vez esta experiencia, pero si no la hemos tenido, es necesario entenderla, es necesario meditar y pensar en esto. Porque Dios quiere llevarnos a formarnos como conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos capacita por medio de su Espíritu para que nosotros podamos llegar a sentir lo mismo que Él sintió, tener ese anhelo, ese deseo de perdonar al ofensor. Ahora miremos, ¿cuántas veces tal vez nosotros, cuando alguien nos ha ofendido, lo hemos dejado pasar por alto? Ah, ya le perdoné y no le dije nada. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Se da cuenta? Eso, yo sé que hay hermanos que saben lo que esto es, que muchas veces a un hermano lo ha ofendido en algo y no le ha dicho nada. Lo sigue saludando, lo sigue hablando, pero no le ha dicho nada. Ahora, esto muchas veces a nosotros nos parece que está bien, pero no es la forma en que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Dios podría haber dicho, les perdono a todos y habernos dejado y nosotros nos perdíamos igual. Pero Pablo está hablando de un perdón conforme el que Dios nos perdonó a nosotros, que debemos practicarlo entre nosotros. Que debemos hacer los unos para con los otros. Cuando nos detenemos a pensar en estas cosas, decimos, ¿cómo Dios va a darnos a conocer las cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni han sentido en corazón de hombre? Si estamos tan lejos de estas cosas que son bases, que son principales. ¿Cuánto sabrá estorbar esto a Dios? ¿Cuántas cosas nos estaremos perdiendo de experimentar en nuestras vidas? ¿Cuánto gozo sabrá traer estas cosas al practicarla como Dios dice? ¿Cuántas cosas Dios enseña en su palabra y nosotros no las hacemos y nos estamos perdiendo el gozo que esto trae? Si Dios se lo ha dado es porque es en beneficio del hombre, es en el propio beneficio de nosotros. Y Dios a través de nosotros, de lo que formamos su iglesia, quiere darlo a conocer al mundo. El mundo de este tiempo no conoce estas cosas. Porque la iglesia no las practica, no las conoce la iglesia, ni tampoco, ni siquiera las habla. Perdonar es una cosa, pero perdonar como Dios nos perdonó en Cristo a nosotros es otra cosa. Y vamos, lo que es el que recibió la revelación del misterio escondido a través del tiempo y las edades para con la iglesia, nos dice a nosotros que lo hagamos. Ahora miremos. Estamos hablando de que Dios nos andaba buscando para perdonarnos, quería perdonarnos. Y fue Él el que tomó la iniciativa. Alguien vino y nos habló. Escuchamos su voz. Su Espíritu Santo nos convenció a través de su palabra. Y nosotros hemos reflexionado y hemos dicho,
perdón. Ahora miremos, cuando un hermano ofende a otro hermano y el otro hermano deja pasar por alto y lo deja ahí y no le ha perdonado, la falta en el hermano sigue. Y la ofensa sigue para nosotros. Ah, déjalo. Ya lo dejé. Cuando esto es así, pasa un día, pasa un mes, pasa un año o más, y cuando menos piensa, vuelve a salir. Yo he hablado con hermanos que hemos estado hablando o yo le he estado corrigiendo en algo, entonces me salió sí, porque una vez fulano me hizo esto. Ahí estaba, adentro guardado. El escritor los hebreos dice, no ve esa cosa que brotando una raíz de amargura o se estorbe y contamine a los demás. Eso yo lo he podido comprobar en este lugar, yo he podido comprobar con hermanos, eso ha pasado, ha sucedido. No solamente que esa raíz de amargura que estuvo ahí guardadita, escondida, sino que cuando salió contaminó a otro y algo que se tenía que haber hecho no se hizo. No tenía nada que ver los demás. Pero a causa de lo que a él le pasó, a esa persona le pasó, no dejó que otros lo hicieran. ¿Se da cuenta? Ese es el perdón nuestro. Pero el perdón de Dios en Cristo y Jesús para nosotros es un perdón del cual nunca más Él volvió a acordar de lo que nosotros le hicimos a Él. Nunca más Dios me dijo a mí lo que yo había hecho antes de conocerle. Nunca, ni a usted tampoco. Nunca más le recordó. Amén. Y cuando nosotros nos volvimos a portar mal, nos volvió a perdonar. Y cuando hicimos otra vez cosas que no tendríamos que haber hecho, que le ofendimos a Él, nos volvió a perdonar, pero nunca nos recordó lo que habíamos hecho primero. Nosotros nos recordamos enseguida. Y lo más tremendo es que nos olvidamos lo que nosotros le hemos hecho a Dios y que Él nunca más nos volvió a recordar. Ahora Pablo nos quiere llevar al conocimiento de este perdón, a la práctica y a experimentar el resultado. Entonces nosotros nos detenemos y decimos, sí que necesita la iglesia una restauración. Sí que necesitamos individualmente cada uno de nosotros ser restaurado a la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y miramos entonces y decimos, ¿cuántas veces nosotros nos habremos quedado tranquilos o contentos de haber dicho, porque hemos dejado pasar por alto lo que los hermanos nos dijo y bueno, contentos porque le hemos perdonado, ya está y se acabó el problema? Pero mire, Pablo habla de un perdón como Dios en Cristo. Y vemos que Dios, para perdonarnos, nos trae el conocimiento a nosotros de lo que hemos hecho para que le pidamos perdón y así Él nos perdona. Amén. Pero porque Él tiene y siente un deseo, un anhelo tremendo dentro de Él de que nosotros seamos perdonados. Y Él quiere perdonarnos. Entonces, ¿pero qué hace Dios? Dios no nos agarra a nosotros, nos trae el conocimiento de nuestra condición delante de Él porque Él sabe que nos vamos a perder. Y entonces, y a raíz de eso nosotros decimos, sí, Dios perdona y alcanzamos, Dios nos perdona y alcanzamos esta salvación. Amén. Y Dios nos deja ahí, bueno, ahora ya me han pedido perdón, ya son salvos, quédense ahí. No. Dios quiere llevarnos a otro lugar. ¿Qué quiere hacer Dios? Lo que estamos hablando, restaurarnos. Nos restauran a través del perdón, nos da la salvación, pero no nos deja ahí. Dios quiere algo más para nosotros. Quiere restaurar la comunión. Nos quiere, nos atrae hacia Él. Nos quiere volver a depositar en nosotros su confianza. Quiere que nunca más nos acordemos de lo que pasó. Y quiere que empecemos una vida nueva con Él. ¿Verdad?
no nos perdona y nos deja ahí. Bueno, ya están perdonados, sigan. No, no, no. Vengan, vení, estemos a cuenta. Ahora mira esto. Y nos da esto, y nos da aquello, nos da su espíritu. Nos da Él su espíritu para que volvamos a Él, para que podamos hablar con Él, para que podamos conocerle más. Se empieza a mostrarse, a revelarse, a descubrirse ante nosotros. Y empieza a darnos y a darnos y a darnos y a darnos cosas. ¿Qué es lo que nosotros podamos pedir y que Él no nos dé? Y nunca más nos dice, no, porque no te voy a dar, porque alguna vez tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Y nosotros, aún a pesar de todo esto, ofendemos a Dios, hacemos cosas que no tenemos que hacer y todo, y le pedimos perdón, y Dios nos perdona y nos sigue dando, y nos sigue dando. Cuando más hacemos, más nos llama, más nos quiere atraer. ¿Cuál es su misión? Atraernos hacia Él. Descubrirse ante nosotros, darse a conocer lo que más anhela y desea Dios que le conozcamos, y para esto nos ha capacitado por medio de su Espíritu Santo, que su gracia maravillosa, ¿no es cierto?, ha provisto para que nosotros podamos tener, y por medio de ello y de su palabra, conocerle a Él. ¿Cuál es el anhelo de Dios y el deseo de Dios? Es que seamos perfeccionados conforme a la imagen de su Hijo. No se conformó con que nosotros seamos salvos, sino que quiere llevarnos a una perfección, sacando de la ruina que estábamos, sacándolo de esa ruina tremenda como hombre y llevando a una perfección al tamaño de su Hijo Jesucristo. Para que en el día que viene, cuando esta edad termine y nosotros obtengamos la redención de nuestros cuerpos, participemos juntamente con Él por toda la eternidad de una vida sin conocimiento ni síntoma de pecado, en su presencia y para siempre. Amén. Ahora miramos, este es el perdón que Dios en Cristo Jesús nos ha dado a nosotros. Y Pablo dice que así lo hagamos nosotros. Entonces estábamos hablando, cuando un hermano ha recibido la ofensa de otro hermano, tenemos que ser sinceros en estas cosas. ¿Quién tiene ese anhelo y ese deseo de perdonarle? ¿Cuál es el hermano que está deseoso, ansioso en él de ser perdonado? ¿Quién querrá ser perdonado por su hermano? ¿Y qué hermano querrá perdonar a su hermano como Dios le ha perdonado? Entonces, para perdonar como Dios nos ha perdonado, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Hablar. Hermano, has hecho esto, pero hablar en una forma, no, como, ¿viste lo que me hiciste? Tú hiciste esto acá, vas a ver, no, hermano, ¿te das cuenta lo que hiciste? Hermanos, ¿sabe lo que has hecho? Gloria sea a Dios. Llamarlo a la realidad, ¿para qué? Para que el pedir perdón sea algo genuino, para que descubra que ha hecho algo malo, que ha ofendido. ¿Y qué pasa? Porque, hermanos amados, miremos esto. Cuando alguien ofende a alguien, lo ha ofendido. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que hacemos. Pero ¿cuántas veces quedan heridas adentro? Y a veces lo que hacemos en contra de nuestros hermanos, a veces crean conflictos, crean problemas, crean dolor, tristeza en nuestros hermanos, de tal manera que pareciera ser que no tiene remedio. Y a raíz de esto hay hermanos que desean cosas malas para sus hermanos. Quisieran que alguien se venga, que hasta algunos se vengan ellos mismos. Quisiera que le sucediera lo mismo o que le sucediera peor. Estamos anhelando, deseando, estamos como esperando que Dios lo castigue, que Dios lo enferme, que Dios lo mate, que le pongan en disciplina, qué sé yo, cuántas cosas estamos anhelando, deseando. Sin embargo, mira el perdón de Dios en Cristo y nos manda a hacerlo a nosotros. Pero no vamos a culparnos por no haberlo hecho hasta que nos llegue la luz de que cómo tenemos que hacerlo. Amén. Pero una vez que la luz llega,
Si no nos maravillamos de esto, de que Dios nos capacite y que no podemos llegar a entender de qué manera Dios nos perdonó. Vemos, Dios nos perdonó. No solamente nos perdonó que nos dejó ahí, sino que nos restauró y restauró la comunión con Él. Nos atrajo hacia Él. Y en vez de empezar a quejarse y de reprocharnos, entró a dar cosas, a darnos cosas, a darnos para que cada día le conozcamos más, a atraernos cada día más, a confiarnos más. Mirémonos como hombres, ¿cuántas veces hemos perdonado, pero volvemos a confiar en aquellos que nos defraudaron? Pero hermano, ¿vamos a confiar? Creemos en esta restauración de ese hermano. ¿Sabe por qué no creemos? No confiamos. Primero, porque no conocemos. Segundo, porque no lo hacemos conforme a Dios. Porque si lo hacemos conforme a Dios, vamos, le hablamos y le hacemos, en vez de gritarle o de pelearle, le hacemos entender el mal que hizo. Esto puede compungir el corazón de quienes nos han ofendido y verdaderamente arrepentirse y pedir perdón. Es decir, saber entender que ha ofendido, que ha dañado, que ha herido, pero no puede remediarlo. ¿Por qué? Porque no podemos volver atrás para no hacer lo que ya hemos hecho. El daño quedó, el daño existe, la herida se abrió en nosotros. Pero el que lo ha hecho, si a él se le abre una herida, no va a poder solucionar la herida que se abrió en nosotros. Entonces, antes que se haga una herida en el otro, nosotros mismos que hemos recibido, que sabemos el dolor de esa herida, debemos tratar de ayudarlo, ¿no es cierto?, como Dios lo hizo con nosotros. Nosotros lastimamos el corazón de Dios, sin embargo, ¿Dios qué hizo? Nos ayudó. Entonces, si vamos a la manera de Dios y hablamos con nuestros ofensores, y les hacemos ver lo que han hecho, ellos podrán arrepentirse y nosotros sentiremos el deleite, la delicia que es perdonar, como Dios nos perdonó. Pero perdonar como Dios nos perdonó significa que restauramos la comunión de nuestros hermanos con nosotros. Pero si nos detenemos a pensar y decimos, pero ¿y el dolor, el daño, el sufrimiento, lo que yo siento? Pensar y decimos, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede lograr? ¿Cómo puedo yo dejar de sentir lo que siento? ¿Cómo puedo llegar de sufrir lo que estoy sufriendo a causa de lo que mi hermano me hizo? Pareciera algo imposible de lograr, pareciera que algo imposible de entender, pareciera, si nos detenemos decimos, no existe un perdón completo. No existe un perdón como el que Dios me hizo a mí, no podemos hacerlo nosotros. Pero nos tenemos a pensar, ¿habremos ofendido el corazón de Dios nosotros? Sí que hemos ofendido. ¿Qué tan grande fue la herida que habremos causado nosotros cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza y nosotros hemos hecho lo que hemos hecho y nos hemos desviado de la forma que nos hemos desviado? Pero el amor de Dios es mayor. Es tan tremendo el amor de Dios y ese amor de Dios también está dentro de nosotros. Ahora, ¿cuál es la forma en que nosotros podemos llegar a perdonar en la manera que Dios nos ha perdonado? Es entendiendo cómo es que Dios lo hizo. Miramos, primero, Dios nos buscó para perdonarnos, amén, y nos ha perdonado, ¿sí? Pero para perdonarnos, Dios, ¿qué tuvo que hacer? Hacerse cargo del costo de este perdón. Molido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se da cuenta? La ofensa estaba, el dolor estaba, ¿no es cierto? Nosotros lo hemos causado. ¿Y quién pagó el precio? Dios. ¿En quién? En Cristo. En vez de castigarnos, Dios, Él mismo recibió. Él mismo recibió el castigo. El dolor de nuestras ofensas la recibió Él. Él pagó el precio. Miremos, ¿no pagó precio el Cristo de nuestra deuda? Pero no lo habíamos ofendido nosotros a Él. Y Él mismo se hizo cargo de la deuda. La soportó, sí que la soportó. El resultado de esto, la restauración de nuestra comunión con Él. Así que para restaurar nuestra comunión con Él, Él tuvo que pagar el precio y sufrir el dolor.
Si nosotros tomamos el daño, el dolor, el resultado de la ofensa que nos fue hecho, como algo así, nunca va a sanarse. Pero si miramos el valor de la restauración de una vida, de una comunión con nuestros hermanos, como Dios miró la nuestra con Él, ¿cuánto podremos llegar a decir, estoy dispuesto a pagar el costo? Entonces veo que ese dolor, esa herida, ese sufrimiento que lo he pasado y que estoy pasando, nadie lo puede remediar. Por eso es que nosotros no podemos pagar la salvación a Dios, porque ¿quién puede sufrir lo que Cristo sufrió? No podemos hacerlo nosotros, ¿verdad? Entonces, nuestros hermanos que nos ofendieron a nosotros tampoco pueden sufrir lo que nosotros hemos sufrido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros si nos perdonamos como Dios nos perdonó en Cristo? Hacernos cargo de esa deuda y restaurar la comunión con nuestros hermanos y atraerlos hacia nosotros. Y no perdonarlo y dejarlo allá, sino atraerlo hacia nosotros, devolverle la confianza, sabiendo que Él anhela ser perdonado, que Él verdaderamente lo reciba y se sienta verdaderamente perdonado para poder acercarnos a nosotros. Vio que cuando tenemos la culpabilidad del pecado, cuando nos sentimos culpables, no podemos acercarnos a Dios, nos cuesta. Pero cuando nos sentimos libres de esto, nos acercamos a Él. Como dice el escritor de los Hebreos, acerquémonos a Él confiadamente. Pero cuando a veces hacemos alguna cosa mala y todo, después nos cuesta, es como que nos cuesta a nosotros restaurar esa comunión con el Señor. ¿No es cierto? Porque sabemos que hemos hecho algo malo y verdaderamente, y aunque sabemos su perdón, ¿no es cierto? Pero que a veces se hace tremendo hasta que agarramos otra vez la confianza, ¿verdad? ¿Cómo agarramos la confianza? Cuando leemos su palabra que dice, si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos. Acerquémonos a Él confiadamente, acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar gracia en el oportuno socorro. Cuando vemos su palabra, en su palabra es Dios hablando, como diciendo, venga, no se queden, mantengan la profesión que tuvieron desde el principio. Bueno, así nosotros debemos practicar esto, los unos para con los otros, como Pablo dice. Hacerse cargo del costo. Un hermano explicaba esto de esta manera. Dice, supongamos que queremos hacer el regalo a una persona. Queremos hacer un regalo. Queremos hacer un regalo. Cuando nosotros hacemos un regalo, hay quien hace un regalo por obligación. Sin embargo, otros hacen regalo porque quieren que la persona a quien le van a regalar esté contenta. Entonces, tratan de regalar algo que le va a agradar, que le va a hacer sentir así, feliz. Otros por obligación dan cualquier cosa, pero lo que entienden esto, regalan algo que saben que le va a agradar, que lo va a hacer feliz, o que su actitud lo va a hacer feliz. Y supongamos que el regalo que usted quiere hacerlo es costoso, y no lo puede comprar, y lo saca a un crédito, y prepara el regalo y se lo da a su hermano o a quien quiere que sea. La persona que lo recibe se alegra, se goza, es feliz por ello. Pero usted tiene una deuda. Él ya se goza con el regalo, pero usted la tiene que seguir pagando hasta que se terminen las cuotas. Así es con la herida que causaron en nosotros. Nosotros alcanzamos el perdón como Dios nos perdonó, llevamos la felicidad, la libertad, quien lo hice, y la herida va a seguir ahí hasta que se cierre. Demasiado maravilloso para mí. Dios quiere llevarnos a esto, a este conocimiento, porque Él nos ha capacitado para que así sea. Y eso es lo que Pablo dice,
perdonando, soportando unos a otros, así como Dios lo hizo, así como Cristo lo hizo. Háganlo ustedes, uno con los otros. No se vayan de esta tierra. Millones de hermanos partieron de esta tierra sin tener esta experiencia. Bendito sea su nombre. Llegar a perdonar, a desear lo mejor para su hermano, a pesar del dolor, de la herida. ¿No ve que parece imposible? Pero cuando vemos de la manera que Dios lo hizo, entonces sí que encontramos la forma de hacerlo. Es decir, si yo le perdono y mi hermano o mi hermana acepta el perdón, lo recibe y yo restauro la comunión con él y él viene a mí, ¿la herida puede seguir? Sí que puede seguir. Pero yo sabiendo que pago eso, que es el costo de la restauración, de la comunión de mi hermano conmigo, hasta que se termine de pagar la cuota, hasta que la herida se cierre. Gloria sea Dios. Bendito sea su nombre. Ahora miramos, nosotros sabemos que esto no existe en la iglesia de hoy. Yo nunca escuché a ningún pastor, a nadie hablar de esto en la congregación, nunca me lo enseñaron. Dios nos ha despertado. Hemos estado leyendo un librito que hablaba acerca del perdón. Y bueno, yo como todos sabemos, hay que perdonar y tenemos que perdonar. Pero siempre hay algo que es como una chispa que enciende una luz. Que una cosa lleva, y Dios cuando quiere hacernos entender una cosa, usa la cosa más simple, para que podamos llegar a entender lo que Él quiere que entendamos. Ahora, meditemos un segundo. ¿Será verdad que podemos llegar a perdonar así? ¿Cuántas veces, hermanos amados, hemos dicho te perdono, hermano, y como el dolor, el daño que nos causó seguía ahí latente, nosotros nos hemos seguido acordando de eso? Y ese es el perdón que podemos ofrecer como hombre. Pero miremos el perdón que podemos ofrecer como el que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús. Porque cuando la herida está, el daño está, el perjuicio está, ¿cómo decir olvidarnos de algo que está latente en nosotros y que está ardiendo y que está sangrando? Lo tremendo de esto es cuando no lo hablamos. Cuando un hermano dijo que una cosa es la herida que sangra para afuera, otra la que sangra para adentro. La que sangra para afuera produce limpieza, pero la que sangra para adentro, ¿qué hace? Se pudre adentro. ¿Cuánto perjuicio trae? Amén. Que no sea así con nosotros. El perdón de Dios no es así. Si nuestra herida está sangrando, estamos sufriendo, sentimos el daño, el dolor, ¿hemos de hacernos cargo de pagar las cuotas a causa de la felicidad de mi hermano? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Ejemplo nos dio el Señor Jesús? Sí. Pedro le negó en su propia cara. Dijo que no lo conocía y aún maldijo con aquel que había estado por 3 años comiendo, bebiendo y yendo a todas partes y que había recibido tantas enseñanzas. En la propia cara lo negó. ¿Qué habrá sentido el maestro? ¿Qué habrá sentido? Porque no es solamente lo negó, él lo sintió, pero ¿qué sintió? Si Pedro lloró, ¿qué habrá sentido el maestro al mirar a su discípulo, a quien él amaba, a quien había cuidado, a quien había enseñado tantas cosas, con quien había estado por 3 años comiendo y bebiendo y yendo a todos lados, y en su propia cara decía, no lo conozco, no lo conozco? Cuando llegó el momento en que él tal vez tendría que haberlo defendido,
el que le había dicho, contigo iré a la muerte. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor? Se le apareció allí en la playa. Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Restauró? Sí. ¿Y qué le dijo? Bueno, ahora quédate ahí, no, apacienta mis ovejas. ¿Le devolvía la confianza? Sí que le devolvió la confianza. Después al final Pedro, lo querían crucificar como a Cristo y no lo dejó, porque decía que no era digno morir como su Señor y lo crucificaron cabeza abajo. Pero ¿quién pagó el precio? El Señor. ¿No tendría que haber pagado Pedro el precio? No, lo pagó Cristo. Contento, gozoso. Y restauró la comunión de Pedro con él. Por eso le preguntó, ¿me amas? Como diciendo, ¿me amas, Pedro? Si me amas, dejemos todo lo que pasó atrás. Yo también te amo. Quiero devolverte la confianza. Quiero que seas todo aquello para lo cual yo te he traído que sea. Qué maravilloso que es Dios. Qué maravilloso que es nuestro Dios, hermanos. No hay otro como Él. Y lo más tremendo de todo esto, ahora podemos entender lo que Pablo dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Como Dios nos ha capacitado. ¿Sabe qué hermoso fue para mí entenderlo? Porque yo también tengo heridas de cosas que me han producido, lo que me han hecho. ¿Sabe qué hermosa libertad? Yo puedo decirle, hermano, tu deuda está saldada conmigo. Yo estoy dispuesto a pagar el precio hasta que se termine la cuota. No tengas nada ya conmigo. Volvamos a ser mejor que antes todavía. Pero cuidémonos los unos para con los otros de ofender. No sabemos hasta dónde podrá llegar esa herida. No todos entienden. Pero Dios nos llama a esto. Dios nos trae la luz. Dios quiere que seamos entendidos, que lo practiquemos. Ahora mismo, entre los que estamos aquí, ¿cuánto tendremos deuda con los demás? ¿Cuánto tendrán deuda con nosotros? Y la herida está ahí. A veces hay cosas que son simples y quedan ahí, no producen, pero hay cosas sí que producen cosas malas, cosas tremendas, cosas que pareciera ser no tienen remedio. Pero debemos entender esto, debemos solucionar el problema. No puede quedar. Es como aquel que están sentados en una mesa para almorzar o cenar en una familia donde hay niños pequeños, otros más grandes. Y de pronto, en toda la armonía de la mesa, alguien tira un vaso y lo rompe. Por lo general, cuando esto sucede en una familia, todo el mundo se queja. Y empieza, ¿por qué no te das cuenta? Que nunca te fijas, que no tenés cuidado, que esto y aquello. Y a veces hasta se arma discusión y pelea. Algo que está armonioso solo está por una cosa como esta, causa una pelea en la mesa, una discusión. ¿Por qué? ¿Por qué no nos detenemos a pensar? ¿Por qué no buscamos la solución? Sino solamente, en vez de ayudar al que causó el mal, en vez de ayudarlo y fortalecerlo y animarlo, le queremos caer todo arriba. ¿Cuál sería la solución si se cae un vaso y se rompe? Primero, tenemos que mirar el daño que puede causar los vidrios. ¿Qué tenemos que hacer? Nadie se mueva, levantar todos los vidrios para que no vea esa cosa que se lastime a alguno.
Lo juntamos y lo tiramos al lugar donde tiene que estar la basura, ya no sirve más. El paso siguiente es traer otro vaso para que se siga utilizando. Y después venimos con la enseñanza para que no lo vuelva a hacer. Y se acaba el problema. Hay una solución para todo. Si realmente nos dejamos guiar por Dios, en su palabra hay una solución para cada situación, para cada problema. Qué ejemplo maravilloso del Señor con nosotros. Entonces nos detenemos a pensar, porque nosotros decimos, no podemos pagar la deuda. Nosotros decimos, Cristo pagó nuestra deuda. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no la podíamos pagar. ¿Cómo podíamos borrar la ofensa de Dios? Lo que nosotros habíamos ofendido a Dios, ¿cómo podíamos hacer? Tendríamos que, no podíamos volver atrás para no hacerla, ya la habíamos hecho, ya habíamos ofendido, el dolor ya lo habíamos causado, no podíamos pagarlo. ¿Cómo hacemos para que ese dolor no esté? Ya está. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Pagó Él mismo la deuda. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? Bueno, así tiene que ser, dice Pablo, el perdón de nosotros. De la manera que Dios os perdonó en Cristo Jesús, así hacerlo vosotros los unos para con los otros. Si alguno tuviera queja contra el otro. Por eso que dice, sé benignos uno con otro, sé benignos los unos con los otros, y sean bondadosos los unos para con los otros, porque cuando causan esta herida, sabe, el que la ha recibido la tiene que llevar hasta que pague la última cuota, hasta que se cierre, y no es fácil que se cierre cuando se causa. Usted vio una herida, no se puede cerrar de un día para otro, tiene un proceso. Porque estamos aún en la carne todavía. Y todavía hay sentimientos y hay muchas cosas que se pueden dañar, que se pueden lastimar y que no son fáciles cerrarla. Y a veces nosotros no encontramos la forma de que se cierren. ¿Se da cuenta? Porque estamos mirando como que alguien la tiene que cerrar y somos nosotros mismos. Pero ¿cómo hacemos? Algunos hasta llegan a pensar y a decir, no quisiera sentir nunca más esto por mi hermano, porque me hizo esto y yo no lo puedo olvidar. Cuando lo miramos de la manera que Dios lo hizo, y cuando miramos la capacidad que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu para hacerlo, y cuando nos hacemos cargo de la deuda, como Dios se hizo de cargo de la deuda que teníamos con Él, entonces no miramos como una herida que le abrió nuestro hermano, sino como algo que teníamos que pagar para el costo de la restauración de la vida de mi hermano conmigo y con Dios. Entonces, esto ya sería un privilegio poder hacerlo. Algo que no solamente trae contentamiento al hermano, sino también a nosotros. El descubrir la capacidad que Dios nos ha dado al ofensor y a quien ha recibido el daño. El ofensor para creerlo, entenderlo y restaurar su comunión, y el ofendido para perdonar, como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Y Dios quiere que la experimentemos para que le conozcamos. Si experimentamos esto, vamos a ir conociendo más a Dios. Ahora miramos, nos detenemos y decimos, qué tremendo, cómo Cristo pagó su deuda y mi deuda que teníamos con Dios. Si Él había sido ofendido, el ofendido era Él. Lo que habíamos ofendido éramos nosotros. Y en vez de pagar la deuda a nosotros, la pagó Él. ¿Por qué? Porque no podíamos pagarla nosotros. Lo mismo pasa con nuestros hermanos que nos ofendieron. No pueden pagar la deuda. El daño ya está. Al aceptarlo así nosotros, entonces la herida va a sanar. Entonces vamos a descubrir que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y vamos a descubrir el poder tremendo del amor de Dios.
que hace que podamos amar a aquellos que nos han ofendido o que nos ofenden, aún a nuestros enemigos. Entonces entendemos cuando hablamos de que Dios quiere darnos una bendición, de que viene una bendición gloriosa para la iglesia. La bendición viene por el conocimiento de su palabra. El avivamiento viene por lo que la palabra produce dentro de los que la oyen. Y esto llevará a la verdadera, a la genuina adoración a Dios. Bendito su nombre. Bendito su nombre para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ha de ser que su pueblo se maraville de su Dios. Que nos maravillemos de la obra de Cristo allá en la cruz. No podíamos nosotros sanar las heridas de Cristo, las llagas que fueron abiertas allá en la cruz. Sin embargo, su palabra dice que por esas llagas fuimos nosotros curados. No podrá nuestro hermano cerrar nuestras heridas, sino que esta herida sea la causa de la felicidad para mi hermano. ¿Cómo será si todos sentimos lo mismo? Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo será? Dios nos ha capacitado para experimentarlo. Mirémonos acá. Hoy estamos todos aquí. ¿Quién estará sintiendo en su corazón el anhelo y el deseo de perdonar a aquel que le ha ofendido? ¿Cuántos estarán llevando una herida? ¿Cuántos la tendrán sangrando por dentro? No ha de ser más así, sino que hemos de entender lo que significa perdonarnos como Dios nos perdonó en Cristo Jesús, para que verdaderamente haya una restauración en el ofensor y en el ofendido, para que la comunión con Dios no se corte ni los unos con los otros. Hemos de entender esto, hemos de crecer, hemos de madurar. Hemos de tratar los asuntos, los problemas, como Dios quiere que lo hagamos. Amén. ¿Cuántos hoy estarán deseando que le perdonen así? ¿Cuántos estarán deseando poder perdonar como Dios perdona? ¿Cuántos querrán descubrirlo? ¿Cómo podemos empezar con esto? Entendiendo esto y haciéndonos cargo de la deuda. Hermano, ya no tiene una deuda conmigo, yo la he pagado. Si la tengo que pagar en cuota, hasta la última cuota voy a hacerlo. Tú no me debes nada ya. Si Cristo la pagó por mí, yo con gozo la voy a pagar por ti. Verdaderamente hoy no haremos cargo de la deuda de nuestros hermanos con nosotros. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos querrán hacerse cargo? ¿Cuántos irán a ese hermano que le ha ofendido y le ha dañado tanto y le abrazarán y decir, hermano, tu deuda está pagada? Hoy es un día de gloria. ¿Cuántas heridas podrán sanarse hoy? ¿Cuántas? Él nos está mirando. Yo sé lo que estoy sintiendo. Es algo tan hermoso, tan maravilloso. Perdonaos los unos a los otros de la forma en que Dios os perdonó en Cristo Jesús. Qué lejos estábamos de hacerlo así, ¿verdad? Qué lejos. Qué fácil, sí, yo ya le perdoné. Así como nada, pero restauré. Y esto es para ambos. Así como nosotros hemos entendido la deuda que teníamos con Dios, le hemos pedido perdón
y no hemos gozado en su perdón, y aún hoy nos gozamos en su perdón y nos alegramos y reconocemos que Él nos ha perdonado y le amamos porque lo que hizo con nosotros. Así también los ofensores tienen que entender, no solamente el ofendido, sino el ofensor, el que ha causado la ofensa, también tiene que entender. También es necesario comprender esto, y amar a aquel que le ha pagado la deuda. Entender que se ha hecho cargo de una deuda que él ya no podía pagar porque la herida la causó y no la podía cerrar. Entonces, aceptar, como nosotros hemos aceptado el perdón de Dios y nos gozamos con Él, ¿verdad? Bendito sea su nombre. ¿Qué haremos hoy? La puerta se abre. El cielo está abierto. Los cielos están abiertos. ¡Aleluya! ¿Cuántas heridas habrá abiertas? ¿Quién querrá pagar la deuda hoy? ¿Quién querrá pagar la deuda? ¿Quién aceptará que su deuda ha sido pagada? ¿Quién se acercará? ¿Quiénes serán? Pongámonos de pie. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Mientras estéis orando, perdonad. ¿Quién buscará al ofensor para perdonarle? ¿Quién buscará al ofensor para decirle, la deuda está pagada? Ven, acércate. Restauremos esta comunión que una vez tuvimos. Esposo con esposa, esposa con esposo, padre con hijo, hijos con padre, hermanos. Hermanos. Oh Señor, tú que eres tan maravilloso y que nos has dado tu palabra, bendita, santa. Tú que por medio de tu Espíritu Santo hoy nos has hablado. Tú que nos estás enseñando. Tú que en tu anhelo y en tu deseo quieres llevarnos a conformarnos a la imagen de tu Hijo. Haz con nosotros conforme tienes planeado hoy. Que las cadenas se rompan. Que podamos entender este milagro. Esto tan hermoso, tan maravilloso. Oh Señor, todo tiene un comienzo. Que los que estamos aquí podamos entenderlo hoy. Oh Señor. Oh Señor, qué maravilloso eres. Yo hablaba cosas que no entendía. Abracabanaya salarita siucomanarere. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, mi Jesús. Gloria a tu nombre.